estamos a fazer o registro das memórias do projeto REAIP 3, que durou de 2011 a 2013, coordenado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com o coordenador António Teodoro. Eu sou a co-coordenadora pedagógica e estamos aqui com este grupo. Cristian, apresenta-se. Gracias, mi nombre es Cristian Mendizábal, vengo de la Universidad Loyola de Bolivia y estoy participando como coordinador en Bolivia del proyecto REAIP 3. Yo soy Carmen Vélez Moro, vengo de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. También he sido la coordinadora del proyecto REAIP en Perú. Mi nombre es Javier Caballero, soy el investigador principal, socio de la Universidade Autónoma de Assunção. Muito bem, eu vou pedir agora que descrevam os contextos das vossas instituições em 2011, quando o projeto se iniciou, e qual o impacto que o projeto teve entre 2011 y 2013. Bueno, en nuestro caso, yo puedo decir que nunca se habían tocado estos temas relacionados con equidad y cohesión social en Perú, al menos en nuestra universidad no se habían tocado. Había muchas cosas que teníamos que cambiar tal vez, porque, por ejemplo, cuando hicimos el diagnóstico, ¿no? Vimos que las mujeres, por ejemplo, no se tomaban muy en cuenta para el caso de las autoridades dentro de la universidad, ¿no? Y también que no se tenían muchas vacantes, por ejemplo, especiales para alumnos que tuvieran bajos recursos económicos, ¿no? Esto fue un inicio y el proyecto nos hizo reflexionar mucho, ¿no? sobre estas cosas en la universidad. Sí. Nosotros realmente fue un paso importante porque digamos que las pautas del proyecto, ¿verdad?, nos venían muy bien para ordenar cuestiones que tocaban a la realidad del país, o sea, de Paraguay y de la universidad, pero que no estaban articuladas. Por ejemplo, la cuestión indígena, ¿verdad?, en un país que tiene una riqueza enorme de pluralidad de etnias y de lenguas, y sin embargo no hay ninguna universidad indígena y tampoco hay un sistema de cuotaje para el ingreso. Y si bien el tema de vulnerabilidad es un tema que siempre está presente por el tema de las becas, que casi todas las instituciones ofrecen, pero no de una manera sistemática dentro de un programa de equidad y cohesión social. De repente, y la cuestión de género sorpresivamente también, o sea, la cuestión de género que de repente es donde más se ha avanzado a partir de la vuelta a la democracia en Paraguay, o de la constitución de la democracia en Paraguay después de 1989, ha sido, creo, una experiencia sumamente importante el de institucionalizar el tema de género, porque una cosa es que dentro del ámbito público se discuta y otra cosa es que las instituciones de educación superior desarrollen una política transversal para incluir la temática, ¿verdad? Y no sé, Loyola creo que tiene una experiencia. Sí, nosotros también teníamos la experiencia, si bien el tema de equidad no era muy ajeno, por la formación en valores, la inclusión ha sido muy fuerte desde la influencia de los jesuitas en la universidad, entonces sí estaba presente, pero como que de una manera muy empírica. El proyecto nos ayudó a consolidar esto, a tratar de sistematizar la información, a visibilizar a los estudiantes, si bien somos una universidad en la que existe una gran pluralidad de estudiantes, los estudiantes de origen indígena se blanqueaban y desaparecían en la universidad. Entonces, a través del proyecto hemos hecho de darles visibilidad y hacer valer sus derechos, que ellos no tenían por qué desaparecer del entorno por esa condición indígena, ¿no? Bolivia, a partir del año 2006, se ha convertido en un estado plurinacional que reconoce las etnias, reconoce 34 naciones indígenas en todo nuestro territorio, y eso hace que
cada uno de nosotros valgamos por el origen que tengamos y que nuestra condición de etnicidad sea bien valorada, ¿no? Entonces, el proyecto nos ayudó a visibilizar todo esto. Y otro tema que estaba ausente de todo esto era el tema de género, que si bien existían ciertas condiciones de equidad, pero nunca habíamos formulado políticas para que existan igual cantidad de docentes, hombres como mujeres, autoridades. Si bien la universidad es una universidad básicamente de carreras de ingeniería, técnicas, donde por tradición eran la mayoría de los estudiantes son varones, entonces el tema de género estaba prácticamente ausente, ¿no? Y ahora se han formulado políticas, se ha tratado de buscar esa equidad, ¿no? Darle la misma importancia tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Y hacer notar de que bajo un esquema tradicional la mujer estaba relegada en las carreras de ingeniería. Se tenía la costumbre de que ingeniería estudiaban solamente los varones, y hoy en día se da una promoción muy fuerte a que las mujeres estudien también ingeniería. Sí. Sí. Houve impacto nos currículos, no conteúdo e na organização curricular da universidade? Houve alguma modificação, alguma sensibilização dos colegas? Sí, en el caso de la Universidad Autónoma de Asunción tiene como yo digo siempre, las desventajas a nivel nacional se transforman en ventajas porque al ser una universidad pequeña, las decisiones que se toman a partir de que uno esté de acuerdo, la gente que dirige, digamos, la política universitaria, puede dar las directivas que incorporen rápidamente los contenidos de este tipo de programas. Increíblemente, digo, fue muy rápido y por ahí fue donde comenzamos a trabajar el tema de sensibilización y de inclusión del vocabulario de género. O sea, la cuestión de género fue rápido porque también fue una decisión desde las autoridades de incluir desde las cuestiones administrativas hasta en los planes curriculares, la cuestión como temática de estudio, como temática de investigación. En el Departamento de Posgrado de Investigación, una cosa interesante, también se abrió una línea de investigación con respecto al tema justamente de equidad y cohesión social, y también generándose espacios para publicar en la revista de la universidad que se tiene como garantía. Ahora, de repente los otros dos temas, que son igualmente problemáticos, justamente a través de la cuestión de los planes curriculares, los programas de las materias, ¿verdad? Hasta la bibliografía. En las materias que apliquen y en las carreras que apliquen, hemos tratado de que se incorporen justamente para conseguir problematizar y aceptar, porque no sé si ha pasado en la universidad de ustedes, que a mí los alumnos me han dicho, por ejemplo, los alumnos de Derecho, que generalmente son los que tienen más recursos en universidades privadas, me decían: profesor, nosotros no tenemos ningún problema contra los indígenas, pero si entra un indígena a nuestra clase, nosotros nos levantamos y nos vamos. ¿Verdad? O sea, que muchas veces nosotros discutimos estos programas y es interesante justamente que lo hicimos en el diagnóstico institucional y en el nacional, de ver qué es lo que piensan los distintos actores y estamentos. Y varias veces se planteó eso. O sea que la comunidad académica muchas veces no está preparada para aceptar. Sí, uno puede institucionalizar, pero de repente no está aceptado en términos como valor, ¿verdad? O como temática. Así, bueno, si tenemos que aguantar una mujer decana, la aguantamos, pero no quiere decir que nos guste la idea. O el tema indígena, o el tema de los jóvenes campesinos, también me decían eso. Si se vienen jóvenes campesinos entre nosotros a la clase, mucha gente se va a levantar y no va a venir. Entonces se trató justamente de incorporar textos y debates, ¿verdad?, que mostraran esas caras del país y de los grupos vulnerables, que la mayoría que vive en la capital no las vive. ¿De acuerdo? Bueno, en nuestro caso nos sirvió el proyecto mucho para hacer talleres, ¿no? Hicimos talleres donde se discutió, los alumnos mencionaron cuáles eran los temas que ellos pensaban que eran discriminatorios, ¿no? Y no necesariamente el tema indígena resaltó, pero sí más bien resaltó el tema socioeconómico
y también las ideas que tenían algunos estudiantes que no eran aceptadas, no solo por sus compañeros, sino también por los profesores, ¿no? Incluso se hicieron encuestas a diferentes alumnos de diferentes niveles, y con esto se logró hacer un artículo que fue publicado en la revista Lusófona de Educación, ¿no? Los resultados de esta encuesta, donde se muestra sí que la mayor discriminación que sienten los alumnos es por sus ideas, ¿no? Ahora, con respecto al currículum, sí se ha introducido investigaciones de los alumnos al respecto de estos temas: equidad, cohesión social, discriminación, en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de sociales, uno de los investigadores que participó con nosotros, él ahora pide a los alumnos hacer trabajos de estos temas, y los alumnos con su creatividad hacen videos o toman fotos, ¿no? Y explican que han visto situaciones en las cuales podría haber cierta discriminación a un grupo, ¿no? Incluso hasta por la preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, con respecto al modelo educativo, ahora que estamos en una época donde se habla mucho de la acreditación, ¿no? Y la universidad tiene que establecer un modelo educativo, pues se está viendo la parte de nuestros resultados del proyecto que van a ser incorporados a este nuevo modelo educativo de la universidad. Bueno, en el caso nuestro el impacto ha sido bastante fuerte. Hemos incorporado la temática de interculturalidad a través de un centro de investigación, gracias al seminario internacional que organizamos en La Paz con la participación del proyecto RIAIPE. Eso caló profundamente en la universidad, y gracias a eso se creó una línea de investigación en el área de interculturalidad. Esto se convirtió también en una temática transversal en todas nuestras carreras, donde sí estamos hablando ya del tema de interculturalidad. Y dentro de las buenas prácticas hemos nosotros destacado mucho un convenio de interculturalidad que tuvimos con una comunidad indígena, donde no es simplemente un convenio para darles espacio a los estudiantes indígenas que venían a la ciudad o venían a la universidad y darles un cupo, sino que era en el marco de la interculturalidad, donde nosotros aceptábamos vivir la cultura de ellos y ellos que acepten también nuestra cultura. No imponer criterios, sino que vivir un proceso de intercambio, pero de igual a igual, no de una manera colonizadora, no de una manera autoritaria, sino bajo el respeto de sus principios, sus costumbres. Es una comunidad que estaban bastante alejados de la ciudad y con condiciones muy precarias, pero tienen valores y tienen una riqueza cultural diferente a la nuestra. Entonces hemos pedido a los estudiantes que estaban becados en la universidad que puedan compartir su experiencia de vida en su comunidad con los demás estudiantes de la universidad, ¿no? Y ese ha sido una de nuestras buenas prácticas que hemos querido resaltar en la universidad, este convenio de interculturalidad con una comunidad indígena, ¿no? Vocês também tiveram essa experiência de relacionamento com a comunidade, porque falaram mais da vida dentro da universidade e com os estudantes. Tiveram relacionamento também estabeleceram colaborações, de alguma maneira, com as comunidades más desfavorecidas sí, o sea, creo que, o sea, dentro de lo que es la política de la institución, digamos, se tiene una serie de convenios y de prácticas que se refieren a la extensión universitaria. Y dentro de la extensión universitaria, justamente se trató con determinadas organizaciones y con determinados grupos vulnerables, establecer justamente eso que decía acá la compañera, de talleres, discusión, hasta tratar de que eso fue una cuestión media complicada, porque es como algo que se hace fuera de la universidad, uno sale con la perspectiva de diagnosticar, cuando en realidad lo que tratamos es cómo incorporar el habla del
del otro, y eso ha sido un proceso un poco complicado, porque, o sea, cómo llegarles y respetar a las comunidades indígenas. Inclusive yo he propuesto varias veces la experiencia de Bolivia, o sea que siempre la destaco porque ya tienen mucha experiencia además, ¿verdad?, al respecto, y eso ha costado mucho, ha costado bastante. Ese ha sido uno de los puntos que los investigadores inclusive no han tenido un acuerdo de repente de cómo llevar adelante ese vínculo. Sí, de repente fue más fácil en términos de, porque ellos ya se venía realizando, de trabajar con grupos vulnerables, digamos, por cuestión de pobreza. Entonces, que siempre hay es parte de la política de extensión está reservada. Y con respecto a género, en realidad no fue con comunidades, o sea, pues no lo veíamos por ese lado, sino que lo que se realizó fueron encuentros que se siguen realizando. Ahora en noviembre vamos a tener otro, trabajar con aquellas instituciones públicas y de la sociedad civil que trabajan la cuestión de género, ¿verdad? Entonces, que eso ha sido interesante, y también estamos aprendiendo a cómo poder llegar a lo que serían directamente los usuarios, ¿verdad?, los que podrían ser los usuarios potenciales, para tratar de rescatar justamente esa perspectiva que muchas veces nosotros sin querer, ¿verdad?, la silenciamos porque los estamos estudiando en vez de incorporarlos en su propia experiencia, ¿verdad? O sea que estamos aprendiendo, o sea, eso no es algo que uno diga, ya lo hicimos, ya está hecho, al contrario, yo creo que estamos comenzando, ¿verdad? Pero como experiencia para la institución y también para las comunidades, porque también las comunidades, al menos en Paraguay, no tienen la experiencia de participación. Entonces, como que uno tiene que primero crear los mecanismos, aprender a cómo participar como sea, para que se dé ese vínculo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros miramos la experiencia de otros países que ya están adelantados, o muy adelantados, ¿verdad? Porque no podemos replicar, o sea, no es que se puede repetir, claro, ¿verdad? No, definitivamente yo creo que las buenas prácticas no son precisamente replicables, ¿no? Lo que puede ser buena práctica para nosotros, de repente es una mala práctica en otra universidad, ¿no? Yo creo que tendríamos que considerarlas como experiencias y tratar de adaptarlas a nuestro entorno, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita en el tema de género, que ha sido un concurso entre los estudiantes para escribir una radionovela sobre lenguaje no sexista. Y esto despertó en la comunidad universitaria una inquietud, porque decían, lenguaje no sexista, ¿qué tiene que ver? Vamos a hablar de sexo, decían. Entonces, empezó a hacer que los estudiantes empiecen a investigar, que se empiecen a interiorizar sobre la equidad de género. Y fue algo que realmente nos trajo mucha satisfacción, ¿no? Porque tuvo mucha difusión este programa, se le dio también se le dio bastante cobertura a que los estudiantes puedan escribir, y finalmente en los medios de la universidad hemos difundido estos trabajos que realizaron, ¿no? Bueno, quería explicar. Sí. Nosotros hacia afuera de la universidad hicimos un taller, un seminario prácticamente, donde participaron universidades de diferentes partes del país, porque nosotros estamos en la costa y es un medio totalmente diferente, ¿no? No tenemos comunidades indígenas cerca, por ejemplo. Pero en este taller nacional participaron universidades de todo el país, y justamente universidades que tenían programas con sectores indígenas en la Amazonía peruana o también en la Sierra de Perú, ¿no? Fue muy interesante porque el proyecto nos permitió hacer compartir, ¿no?, y saber que existen otras universidades en el país que están siguiendo un camino similar. O sea, que no era algo aislado, ¿no? Si bien para nosotros era una primera vez, nos enteramos que en el país ya existían programas de apoyo a los indígenas. Por ejemplo, en la selva central del país han creado una universidad donde todos hablan en el lenguaje de los indígenas, ¿no? Toda la educación se da en su propio lenguaje.
También en otras universidades, en el Cusco, en Ayacucho, hay un programa de tutoría justamente para las vacantes, ¿no? Para los estudiantes de menores recursos, que les dan vacantes, que ellos son quechua hablantes o también indígenas de la Amazonía, y les hacen un programa de tutoría, ¿no? Un seguimiento para que culminen con éxito sus estudios. Sí, foi muito interessante esse compartilhar. Eu gostava agora que falassem sobre a colaboração entre investigadores e os participantes no projeto. Quais foram os benefícios, quais foram as dificuldades, as questões linguísticas, as questões de hábitos de trabalho, as questões culturais na América Latina? Bueno, si fuera solo para América Latina es más fácil. Para América Latina la experiencia yo creo que ha sido tanto lo que ha sido a través de, digamos, de comunicaciones vía internet, y yo igual sigo rescatando la cuestión de que los encuentros siguen siendo importantes, ¿verdad? O sea que el sentarse a conversar, intercambiar puntos de vista, intercambiar materiales y poder discutir mano a mano o con más gente en los encuentros regionales, subregionales, para nosotros ha sido sumamente enriquecedor. Después uno mantiene esas relaciones, esos vínculos electrónicamente, y sí, ahí hay experiencias diferentes, o sea, en el sentido que hay gente que contesta, gente que no contesta rápido, gente que uno pide una cosa y le manda lo que uno le pidió 6 meses después. Eso es parte también de que es el problema que tenemos en América Latina también en muchas instituciones, que de repente ya fue superado en Europa, ¿verdad? O sea, en América Latina hay muchos investigadores que trabajan sin tener un vínculo estable, ¿verdad? Una dependencia full time con las instituciones, entonces tienen la realidad del multiempleo, y eso a veces no les permite dedicarse plenamente a un proyecto, ¿verdad? De manera permanente. O Christian falou na questão da interculturalidade dentro da instituição e no contexto nacional, não é, da Bolívia. No contacto, no trabalho, e eu sei que o Christian fez várias tarefas e convênios e muito ativo com outras universidades participantes da América Latina. Quais foram os benefícios, que foram vantagens com certeza, e quais foram as dificuldades em termos linguísticos, culturais, científicos? Bueno, fue muy grande la riqueza, ¿no? Porque, bueno, igual que en los otros casos, para nosotros fue un descubrir que no estábamos solos en esto, ¿no? Fue descubrir en la universidad que ya en nuestro país se estaban haciendo muchas cosas importantes en cuanto a interculturalidad. El simposio que nos tocó organizar en Bolivia para el proyecto RIAIP hizo que nosotros tuviéramos más contacto con investigadores, académicos que estaban trabajando esta temática en nuestro país. Entonces nos permitió un vínculo muy fuerte, y gracias a eso también encontramos que también en RIAIP existían otras personas trabajando en esas temáticas, y nos ha generado un bagaje muy completo, una gran experiencia de otras instituciones que hemos podido incorporarla. Hemos tenido diálogo con instituciones como el caso de Colombia, que ellos también tienen población indígena y tienen procesos de interculturalidad en el tema lingüístico, en Perú, Paraguay, que realmente es muy importante para nosotros, ¿no? El que podamos compartir esas experiencias exitosas, tanto las nuestras como conocer las otras experiencias exitosas de fuera de nuestro país, ¿no? Para nosotros ha sido muy enriquecedor, y el proyecto ha sido el dinamizador para que podamos mover esas relaciones, ¿no? Para que podamos encontrarlas y para que podamos visualizarlas, que a veces estaban para nosotros escondidas y las hemos empezado a encontrar, ¿no? Y de hecho, yo no sé, una cosa que a mí me gustaría dejar sentado, por ejemplo, es que nosotros comenzamos con este proyecto en forma conjunta, y en el caso nuestro hoy estamos en 4 proyectos que se han generado a partir de esos contactos entre los investigadores y las instituciones que participan de RIAIP.
O sea, comenzamos con uno y tenemos 4 y trabajamos temas que son afines y que en cierta medida también le dan continuidad a RIAIP, ¿verdad? Inclusive con universidades diferentes, con países diferentes, y bueno, entonces eso ha sido algo, obviamente, mi muestra que se sostiene el interés y que bueno, que el intercambio de experiencia es fundamental, ¿verdad? Sí, yo creo que haber participado con gente de diferentes países ha sido una de las cosas más importantes, sobre todo este proyecto. Creo que ha sido uno de los más grandes, que ha tenido 18 países, me parece, incorporados. Entonces, 22 da América Latina y perdón. 8 da Europa. 30 okay. no 30, total. 30, ¿no? Y bueno, yo creo que dificultades en el idioma no han habido, porque hemos terminado hablando entre todos, sí, portugués, español, inglés, no sé, un poco de todo, ¿no? Incluso italiano y francés, o sea, no ha habido restricciones ni hemos sentido en ningún momento dificultades en ese sentido. Al contrario, creo que se ha ganado mucho, ¿no? E o que é que acha porque o objetivo principal deste programa, não é, da Comissão Europeia, é estabelecer o diálogo com a América Latina, com os parceiros do ensino superior da América Latina. Como é que achou que correu esse diálogo e Ese como diálogo, é que acha sí, que pode vir a ser do futuro? Sobre todo ocurrió en los comités, ¿no? Cuando se formaron los comités, tuvimos la oportunidad de mantener ese diálogo de un lado con Europa y de otro lado con América Latina, o sea, Porque y compartir entre a ellos, abordagem ¿no? geográfica, não é a estrutura geográfica. Os Sí, comitês no, porque estudaram- abordaban temas transversales, no Sí. eran temas geográficos, porque ya en los comités regionales eran los temas solamente de la región, pero en este caso se incorporaron en nuestro comité, por ejemplo, de Portugal, ¿no? De Francia y de América Latina, estábamos en el mismo Sí. comité. Entonces ahí se intercambiaron también no solamente ideas, sino se trabajaron artículos para el glosario, por ejemplo, ¿no? Y fue muy enriquecedor eso también. Tiveram que executar tarefas, Sí. não é? Cumprir produtos. Así es, sí. Aí isso tinha que gerar alguma Sí, bueno. interação e diálogo, colaboração, Claro não é? que sí. Efectiva. Es que el concepto, yo creo que ahí el concepto ha sido central, el concepto de diálogo. O sea, tenemos discrepancias, tenemos experiencias históricas diferentes, pero yo creo que ha sido sumamente, no sé, respetuoso, o que tal vez porque es el trabajo común de todos, ¿verdad? De investigación, cómo producir, intercambiar. Y bueno, las producciones son diferentes porque los contextos obviamente tienen otra vez particularidades que son muy claras, pero se han compartido. Más que nada se han compartido, y yo creo que eso es lo que le da ventaja al proyecto sobre otro. O sea, no es que, y justamente también es parte de las discusiones permanentes que hemos tenido 3 años, o sea, es decir, cuando a uno se le escapa a nosotros se nos escapa el indio o no sé, ¿verdad? Y a los europeos se les escapa de repente la historia de primer mundo, que también se les escapa. Entonces como que ahí se dan discusiones importantes, pero que yo creo que se han escuchado, o sea, que uno se puede pelear, puede discutir, pero que siempre ha primado decir, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un vocabulario en el que todos participemos, o un marco teórico mínimo en el que todos participemos, ¿verdad? Y entonces, y eso no está ajeno a conflictos, ¿verdad? Y a estar siempre consensuados. Y a mí me parece que la cuestión del diálogo ha sido otra, y que se mantenga eso, porque no en todos los proyectos se da esa posibilidad, ¿verdad? Y ha contribuido mucho los encuentros presenciales, ¿no? Porque As reuniões, sí, não é? porque Sí. sin esas reuniones no hubiera dado tanta riqueza. Atenção. Gravando. Fue muy importante para la riqueza del proyecto los encuentros presenciales, ¿no? Las reuniones donde se compartió, se tuvo diálogo, nos conocimos, compartimos experiencias. Fue muy importante. Yo creo que sin estas reuniones no hubiera tenido tanta riqueza el proyecto. Sí, yo creo que ha sido básicamente eso muy importante, ¿no? Se ha priorizado el tema del diálogo, de la discusión, que era un aspecto muy importante. Muchas veces estábamos por culminar una reunión y precisamente faltó diálogo, faltó eso, y era una de las cuestiones que
que exigíamos el que exista ese diálogo, que exista esa discusión, porque era lo que enriquecía nuestro conocimiento. Todas nuestras reuniones se han enriquecido mucho por el diálogo, que ha sido una constante en el proyecto. Sí, yo me recuerdo, por ejemplo, un detalle, que cuando fuimos a La Paz, yo estaba ahí en las primeras filas cuando comenzó el seminario de interculturalidad, y me acuerdo que Óscar Espinosa, colega de Chile, tenía que presentar, y yo conocía particularmente algunos trabajos de él, por eso, pero no lo conocía personalmente, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, yo sé que lo que él escribe, y hablaba con otra gente, pero acá va a presentar tal cosa, yo pensaba con tal presupuesto. Y él presentó, y verlo a él, y discutir con él, y intercambiar ideas con él ahí personalmente, cambió la imagen también. O sea, cambió la imagen, y a partir de cambiar la imagen y conocerlo, ya a partir de ese momento comenzamos a establecer vínculos entre los investigadores interinstitucionales, y estamos hoy con un proyecto, por ejemplo, con los colegas de Chile, ¿verdad? A partir de... Sí, o sea, lo otro que aparece, que nos facilita nuestra vida académica, que es la cuestión de Internet, pero siempre eso va atrás, digamos, de que uno realmente confíe en el otro, que sepa qué es lo que hace. E as reuniões presenciais depois alteravam também a comunicação por e-mail, porque era diferente, porque seguia dava sequência às reuniões presenciais, não era? Sí. Ou antecipava as reuniões presenciais. Y también lo importante fue que las reuniones presenciales no eran solo reuniones de nosotros, sino que estaban incorporadas a seminarios, ¿no?, nacionales de cada país, y que eso nos permitió conocer más de cerca la realidad de cada país, ¿no? E as reuniões faziam-se por grupos geográficos e por grupos de temáticas, portanto as pessoas Também. iam cruzando-nos. Sí. Mas é interessante porque o Christian, que tem experiência de outros projetos, diz que este foi especialmente rico em diálogo, mas também foi especialmente rico na exigência de diálogo. Quer dizer que quanto mais diálogo se tem, mais diálogo as pessoas querem, não é? Claro, Sí. definitivamente ha sido algo muy rico en el tema del diálogo, ¿no? Y otro aspecto que siempre lo he destacado ha sido el tema de la equidad, que no era un objeto de estudio, sino que era una práctica constante, que a mí me llamó mucho la atención esa permanente búsqueda de equidad dentro del mismo proyecto, ¿no? Que posiblemente por hacerlas tan democráticas, con tanta discusión, nuestras reuniones terminaban siendo de repente un poquito duras, o perdíamos de repente un poco de tiempo, pero se ganaba en democracia, se ganaba en discusión, y practicábamos algo que estábamos pregonando, la equidad. Yo creo que eso ha sido uno de los aspectos que a mí me llamó muchísimo la atención, porque otros proyectos estaban centrados en una gestión y en resolver los problemas, pero muchas veces el tema académico era ajeno a la administración. Acá nuestra administración se basaba también en el tema de equidad, en el diálogo. Estamos a terminar e eu vou pedir que façam o resumo do que aquilo que consideram o legado principal do projeto para que se continue no futuro, que tem possibilidades de continuar na rede RIAIP. O que é que este projeto deixa que os participantes vão poder aproveitar para continuar no futuro, para que o projeto não acabe aqui com as ideias, o trabalho que se fez, não terminem com o projeto? Bueno, el legado principal es que realmente los ejes transversales y los objetivos que se han trazado en el programa permanecen dentro de las problemáticas de nuestros países, ¿verdad?, y de nuestras instituciones. O sea, nosotros hemos comenzado a trabajar, hemos comenzado a intercambiar, pero como que esto recién inicia. O sea, nosotros no es que al introducir, por ejemplo, los ejes transversales, no estamos solucionando ahora el tema de la inclusión y la permanencia, por ejemplo, de los grupos vulnerables en el sistema educativo. Es justamente para tratar de que las agendas públicas, eso es lo que nosotros estamos, por ejemplo, en el caso de Paraguay, tratando de que, y nos han escuchado, o sea, de que en la agenda pública estén estos temas, ¿verdad?, para darle otra sostenibilidad, porque las instituciones que son chicas, ¿verdad?, sean ONGs, otras organizaciones de la sociedad civil o universidades privadas chicas, no pueden
sostener. Y estos problemas siguen vigentes, van a seguir durante mucho tiempo, y digamos que compartimos justamente de que son tres ejes centrales, ¿verdad? O sea, en términos justamente de incluir, ¿verdad? En términos de cohesión, en términos de respeto a la diversidad, ¿verdad? Estamos en términos étnicos y en términos de lengua. Culturales, ¿no? La cuestión por ejemplo, la cuestión de los idiomas ha sido una cuestión central que en muchos países todavía está en pañales, o sea, ni siquiera teniendo una gran diversidad cultural no... Sí, yo creo que el legado del proyecto es con respecto a las políticas que se van a establecer en las instituciones e incluso que pueden llegar hasta el país, como dice Javier, ¿no? Y que al futuro tenemos que ver proyectos nuevos para ver cómo implementar estas políticas, porque estamos comenzando, ¿no? Y esto me parece que es lo más importante. Yo creo que es como una semilla que hemos dejado, una semilla que apenas está germinando, ¿no? Y creo que en nuestras instituciones se ha dejado esa semilla que está en proceso de germinación y que tiene que convertirse en una gran planta, en un gran árbol, porque ya está esa esencia, ¿no? Y bueno, en el caso particular nuestro hemos encontrado un sitio donde ha calado profundo. Entonces el legado del proyecto va a ser que hemos empezado a sistematizar, a ordenar esta información y que esa semilla que estamos plantando hoy en día tiene que a la larga convertirse en un gran árbol, ¿no? Muito obrigada pela participação nesta conversa, muito obrigada pela participação no projeto também.